Estamos ahora con el señor Carlos Alberto Montaner, periodista y escritor. Sus columnas las leen más de 6 millones de personas por semana. Él ha escrito 25 libros que han sido traducidos a varios idiomas. A los 17 años entró a una prisión en Cuba, condenado a 20 años de cárcel. Logró escapar, se asiló en la Embajada de Venezuela y desde entonces vive en Estados Unidos y España. Y a pesar de que hace mucho tiempo que no vive en su país, está considerado como una de las personas que más saben de la situación de Cuba. Bienvenido, Carlos Alberto. Muchas gracias, Verónica. Un gusto y un honor tenerte por acá. Gracias por invitarme. ¿Qué te parece si vemos antes un reportaje que nos va a poner en contexto de cómo se vive en Cuba y las formas tan insólitas y los extremos a los que llega la población cubana para escapar del régimen castrista? Me parece extraordinario. Bueno, veámoslo. Desde hace 50 años, la situación en Cuba es tan desesperada que la gente hace hasta lo imposible, arriesgando hasta su propia vida, con tal de escapar de la isla. Su nombre es Sandra de los Santos y saltó a los titulares cuando en el 2004 se envió a sí misma a Miami dentro de una caja, como si fuera una encomienda. Sandra no aguantó más la vida que llevaba en Cuba, repleta de privaciones y falta de libertad. Es como estar muerta en vida, porque no tienes nada, no puedes. El nivel de control que existe en la isla es tan grande porque yo no soporto que me controlen, yo no soporto que dirijan mi vida. Decidida a escapar de Cuba, Sandra trabajó 4 años vendiendo tabaco, que como cualquier actividad económica en Cuba, es ilegal y encierra riesgo de carcelería. Sin embargo, y cuando había reunido ya el dinero necesario, buscó la ayuda de un amigo. Su tarea fue enviarla por correo en esta caja y poner en la etiqueta que se trataba de un motor de barco. Sandra se preparó mentalmente durante varias semanas para soportar las 6 horas de encierro que le esperaban en esta caja. Entraba a la caja, pero no la cerraba completamente porque eso lo hacía yo sola. La sobreponía a lo que es la tapa a la caja y ahí practicaba 1, 2 horas, 3 horas, salía bañada en sudor. Y yo creo que ya psicológicamente me fui acostumbrando. En ese periodo de prueba, Sandra tuvo que aprender a superar el pánico y proveerse de lo necesario. Un pomo de agua pequeño y un celular. El pomo de agua era para tomar agua, para no deshidratarme. Y el celular era para ver la hora y para tener luz. Y es que Sandra estaba resuelta a escapar del régimen castrista, aunque sabía que había grandes posibilidades de morir en el intento. Su amigo estaba consciente de ello y trató de desanimarla. Cuando entré a la caja, le dije a esta persona, mira, llego, viva, me cogen o muero. Así que no te sientas culpable ni tengas sentimientos de culpa porque me estás ayudando, al contrario, me estás ayudando a liberarme. Finalmente, y luego de 50 minutos de vuelo, Sandra llegó a Miami y enviada al depósito de carga. Sin embargo, luego de 6 horas, recién pudo salir de la caja pateando la tapa. El único testigo fue el asustado encargado del depósito. Sandra quedó petrificada así. ¡Ah! ¡No salgas de ahí! ¡Quédate ahí! Y yo, en mi subconsciente decía, no, yo lo siento mucho, pero tengo que pisar tierra. Hoy, en Estados Unidos, Sandra puede contar cómo escapó de la isla. Sin embargo, otros cubanos no han tenido la misma suerte. Ni familiares en Madrid ni en Cuba han reclamado aún el cadáver del joven identificado como Adonis GB, que falleció por congelamiento al escapar de la isla en el tren de aterrizaje de un avión de Iberia. Recuerda que en Dios confiamos. No existen cifras oficiales sobre los cubanos que han intentado, con suerte o sin ella, abandonar la isla. Pero algunos métodos usados son realmente temerarios si vemos estas frágiles embarcaciones hechas con un poco de madera, viejas llantas y estructuras de destartalados autos tambalearse en medio de un océano infestado de tiburones. Construimos una embarcación y nada nos importó. Si llegábamos, bien, si moríamos, también. Por eso fue que decidí ni traer a mis hijas ni traer a mi esposa en ese momento,
porque si perdíamos la vida, la perdíamos nosotros. Pero, ¿por qué los cubanos arriesgan sus vidas de esta forma con tal de escapar de Fidel y su dictadura, si supuestamente el sistema les proporciona educación, salud y comida? ¿O no es así? La leche se la dan a los niños hasta que cumple un año. Después del año no hay más leche. Son 6 libras de arroz mensual. 6 libras. Se te acaban en 3 días. Pero bueno, son 6 libras. No ha venido, no, porque no lo mandan. Pero yo lo veo vacío. Y siempre está vacío. Aquí. En efecto, los cubanos tienen una libreta de abastecimiento en la cual se les asigna una ración de comida al mes que ni siquiera alcanza para cubrir sus necesidades mínimas. Por ello, muchos recurren al mercado negro. Allí uno puede encontrar desde leche hasta jabones, shampoo y toallas higiénicas, productos que o cuestan casi un sueldo o simplemente no hay en las tiendas. Ahora, ¿cómo que casi un sueldo? Es que los cubanos reciben sueldos que van desde 12 hasta los $25 mensuales. Los cubanos hoy día llevamos 50 años con la prohibición de comer carnes de res. Algo tan simple, tan absurdo como eso. Si en mi refrigerador ahora viene un policía y ve que tengo un bistec de res, me decomisa el refrigerador y puedo ir preso a la prisión. Pero la salud sí es buena, porque no en vano los médicos cubanos han sido los primeros en Latinoamérica en erradicar la polio, la TBC y acaban de patentar la primera vacuna contra el cáncer de pulmón. Casi la mayoría o en su totalidad los hospitales y policlínicas del país están en estado totalmente ruinoso, faltos de pintura, deteriorados, con grandes afectaciones en los techos, paredes, en el suministro de agua, en el suministro de corriente eléctrica. Lo peor de todo es que ni quejarse pueden, así lo asegura Yesenia Álvarez, una peruana que ha vivido de cerca esta realidad, que ha realizado en el 2009 el documental Cuba y los elefantes y que fue expulsada de ese país por apoyar a las damas de blanco, mujeres que tienen familiares en la cárcel por enfrentarse al régimen de Castro. Si yo veo que a mi vecino, por decirle tales cosas al gobierno, le caen a palos, o a su hijo o a su esposa lo mandan 10 años a prisión, pues me quedo callado. Y es que ningún cubano sabe si su vecino es un espía de la dictadura debido a los CDR, o Comités de Defensa de la Revolución, una brigada creada por Fidel Castro en 1960 y encargada de la vigilancia colectiva y del control de la vida de sus propios vecinos. Cuba, mi patria querida, para ti es mi inspiración. Esto es Cuba por dentro, un lugar en el que si te quejas, te encarcelan, te golpean, te cortan un dedo o te fusilan. Un caluroso lugar donde los ventiladores se caen de viejos y no hay repuestos. Un pseudo paraíso donde solo pueden divertirse y comer bien los turistas. Un país en que algunas mujeres se prostituyen, pero no por dinero, sino por comida o algo de ropa. Disculpe la falta de respeto. ¿No trajeron regalillos? Pues no trajimos. Cualquier cosilla, sí, una playera. Una Cuba en la que hoy viven 11 millones de personas sin poder salir ni quejarse del régimen dictatorial que los domina hace medio siglo. Cuba, mi patria querida, para ti es mi inspiración. En un régimen como el que vive Cuba, donde se ve el descontento al punto que podemos tener ejemplos de estos escapes tan arriesgados, ¿a qué límite de desesperación llega la gente para arriesgarse así? Bueno, yo creo que esa es la pregunta clave, es decir, ¿qué clase de sistema genera una sociedad que está dispuesta a jugarse la vida con tal de escapar? Cuando hay alguien que se esconde en el espacio que va a la rueda de los aviones para poder escapar a riesgo de congelarse en el aire, que eso demuestra el tipo de sistema que hay. Y el grado de desesperación de la gente. Además, son muchas cosas lo que demuestra que las posibilidades de luchar contra eso son muy pocas, porque prefieren jugarse la vida
tratando de escapar que jugarse la vida tratando de cambiar el sistema porque el sistema es prácticamente impenetrable, es un sistema desde el punto de vista del control policíaco muy fuerte. ¿Por qué entraste a la cárcel, Carlos Alberto? Una parte muy sustancial de la sociedad cubana se oponía a la entronización del comunismo, que ya era claro que ese era el camino de la dictadura. Y los estudiantes estábamos intentando evitar que eso ocurriera, nos estábamos organizando y en ese proceso de la organización de organizaciones de resistencia nos capturaron, en el caso nuestro éramos 4 muchachos y nos metieron en la cárcel y nos condenaron a 20 años. ¿Qué es lo más terrible de vivir en un régimen totalitario? La pérdida de la libertad, pero eso no es una expresión lírica. Esa es una cosa muy cierta, que quiere decir que tú pierdes el control de tus decisiones. El Estado va a decidir dónde tú vas a trabajar, cuánto vas a ganar, qué vas a estudiar, qué vas a leer, qué es conveniente que tú creas o qué es conveniente que tú rechaces, y llega al extremo del Estado decidir sobre tu corazón y decirte, como pasó en Cuba y como pasó en muchos regímenes comunistas, decirte, ustedes no pueden tratar a sus parientes desafectos al régimen. Y automáticamente cientos de miles de personas dejaron de tratar a sus padres, dejaron de tratar a sus hermanos, dejaron de tratar a sus hijos. Hubo rupturas en parejas porque el Estado había dado la orden de no tratar a las personas desafectas. Y si se habían ido al extranjero, no tener ninguna comunicación. Y durante años estuvieron incomunicadas esas personas. Te das cuenta la cantidad de desdicha que eso puede generar en un ser humano. Eso es lo peor de un Estado totalitario. ¿Por qué gente que está arriesgando su vida en una fuga no es capaz de arriesgar su vida en una rebelión? Porque hay una especie de cálculo muy inconsciente de cuáles son tus riesgos. Tú sabes que si tú te vas de Cuba en una balsa, por precaria que sea, tienes un 40 o 50% de posibilidades de morir, que es muy alto, y otro de llegar a alguna parte. Pero si tú te enfrentas al gobierno, las posibilidades de triunfar son mínimas, porque es un Estado que controla las instituciones, los tribunales, el aparato de propaganda, la policía política, y que no tiene límites, y que va a aplastarte, y que te puede fusilar al amanecer con una mascarada de juicio. Entonces, ante la posibilidad de que cualquiera de esas cosas ocurra, tú prefieres tratar de irte en una balsa, conseguir una visa para alguna parte, enamorar a una turista o a un señor turista que pase por ahí y que te rescate del país, cualquier cosa con tal de salir de la... Eso es más fácil que tratar de cambiar un sistema. Y terrible también saber que entre los propios cubanos el temor los hace delatores, ¿no? Sí, cómo no. La delación en todos los regímenes comunistas, en todos los regímenes totalitarios es así. Una de las cosas que los simpatizantes del régimen de Cuba rescatan es la posibilidad de educación para todos los cubanos, tanto al nivel de colegio como de universidades. Sin embargo, hoy día la juventud cubana está absolutamente desmotivada de acudir a las universidades. ¿Por qué? ¿Cuál es la proyección de vida laboral que tiene un cubano actualmente? Bueno, realmente hay un lema que forma parte de las normas cubanas, que es la universidad es para los revolucionarios. Es decir, alguien que no diga ser simpatizante no puede acceder a la universidad. Alguien que sea contrario al régimen no puede acceder a la universidad, y si está allá adentro lo sacan. Pero supongamos que todos pueden ir a la universidad. Lo primero que hay que darse cuenta, lo terrible que puede ser un sistema que genera un capital humano importante de gente educada, y supongamos que gente saludable, que tienen acceso a un sistema de salud pobre, pero un sistema de salud, digamos que es razonable, y sin embargo ese capital humano no es capaz de generar riqueza ni de vivir con una cierta dicha, como consecuencia de la incapacidad del sistema. ¿Cuál es el sueldo promedio de un trabajador cubano? En dólares es aproximadamente $15 al mes. ¿Y ese sueldo estamos hablando de un obrero de una fábrica, de un médico, de ¿de qué? Claro. ¿Cómo funciona? Bueno, ¿y qué tanta división hay en los salarios, o es más o menos uniforme? Es más o menos uniforme. Durante mucho tiempo ellos opinaron que la uniformidad de los salarios era una virtud, que el hecho de que un cirujano ganara más o menos lo mismo que un jardinero, pues les parecía virtuoso. Realmente no es así. En una sociedad sin incentivos, lo que sucede es que la gente marcha hacia, o se trata de desplazar hacia las actividades en donde hay mayores recompensas.
Entonces es frecuente que los ingenieros traten de buscar un trabajo en un hotel, o los médicos traten de buscar un trabajo relacionado con el turismo, porque es donde encuentran un cierto alivio a sus necesidades. ¿Y la vida diaria en Cuba cómo es? Es una tragedia, porque es una vida de precariedad, de necesidades, donde todo se convierte en un problema, donde la gran preocupación de los cubanos es cómo alimentarse. Es verdad, tienen unas graves dificultades para alimentarse, tienen problemas de agua potable, tienen problemas de suministro de electricidad cada cierto tiempo. ¿Exactamente cómo funciona la libreta de racionamiento? Bueno, le entregan ellos le llaman, porque ese es el país del doble lenguaje, ¿no? Le llaman libreta de abastecimiento. No es libreta de racionamiento, le dan a las personas una cantidad de productos que pueden comprar a precios subsidiados, pero son cantidades, una pequeña cantidad de arroz, una pequeña cantidad de grasa para poder freír las cosas. La carne de res es como bueno, la carne de res no se ve, es como una especie, ¿sabes? Como el Espíritu Santo, sabemos que está en alguna parte, pero nadie la ha visto nunca, ¿no? ¿Cierto que comerciar con carne tiene pena de cárcel? Como no, matar una vaca es más peligroso que, por ejemplo, condenaron a unos sujetos por pedofilia a 5 años y a otros por matar una vaca a 7. O sea que matar una vaca es una cosa peligrosísima. Tenía una empleada que su madre... Sus hijos pescaron unas langostas y la policía política les ocupó, como si fuera un crimen, las langostas en la nevera. Entonces le confiscaron la nevera a la pobre familia porque no se puede comer langosta, eso es para los turistas. Hubo un reportaje terrible que leí en el periódico El País de España hace unos años, en el momento peor de la crisis, de un turista que era un periodista disfrazado que va a ver cuánto cuesta una joven prostituta cubana. Jineteras les llaman en Cuba, y negocia con la mujer y acaba negociando la relación sexual a cambio de que la muchacha quería que la dejaran darse un baño de agua caliente en el hotel. Hoy día, ¿con qué te chantajea el Estado si estás en desacuerdo? Bueno, te echan del trabajo, por ejemplo, que por muy mal, por muy poca remuneración que tenga, pues es terrible. Te hacen actos de repudio que son tremendos, es decir, organizan una turba, esa turba entra en tu casa y te puede pegar, Yo recuerdo a una poetisa que escribió que fue Premio Nacional de Poesía en Cuba y escribió unos poemas en contra del gobierno. Entonces esta mujer fue una turba, fue a la casa, la arrastraron por el cabello, la arrodillaron en medio de una plaza y lo obligaron a comerse físicamente los papeles que ella había escrito. Wow. Y luego la condenaron por escándalo en la vía pública a 2 años de cárcel. Ese tipo de actos de repudio lo hacen constantemente porque es una forma de intimidar a la sociedad. La gente le tiene mucho miedo porque es que realmente es temible. Algo que hicieron los nazis y que hicieron los fascistas en Italia. Hay empresas multinacionales que están en Cuba. Esas empresas pagan una suma al gobierno por contratar a un cubano. Así es, le pueden pagar $500 al gobierno por contratar a un cubano. Y entonces el gobierno le paga, digamos, 300 pesos al cubano. Es decir, le paga una fracción, le confisca en ese cambio el 95% de su salario. O sea, el trabajador recibe el 5% del salario. El 5% del salario. ¿Y el resto se lo queda el Estado? El resto se lo queda el Estado. ¿Es cierto que la actividad comercial independiente está penada? Sí, claro, existe un delito. Es decir, yo pesco unas langostas y me quiero ir a venderlas. No, eso es ejercicio ilícito del comercio. Te puede llevar a muchos años de cárcel. Por eso, de los casi 90.000 presos comunes que hay en Cuba, una parte sustancial son víctimas han cometido delitos económicos que no lo son en ninguna parte del mundo. Han criado animales que no se pueden criar, han matado animales que no se pueden para comer. Hay gente que ni siquiera sabe muy bien por qué está presa. ¿Y esa gente que llega a la cárcel, qué vive? Las condiciones de vida en la cárcel son tremendas para los presos comunes y para los presos políticos. Las golpizas están a la orden del día. En un momento en que el comunismo estaba imponiéndose en el mundo, que en una isla como Cuba, saliendo de un régimen tan cuestionado como el de Batista, claro, se instale, digamos, podría ser comprensible. Claro. Pero ¿cómo se explica que hoy se extienda al continente latinoamericano, por ejemplo, el caso de Venezuela? ¿Cómo se explica? El mensaje que ellos comunican es un mensaje más agradable para el receptor. Si tú le dices a alguien, usted es pobre y tiene dificultades porque hay alguien que le ha quitado lo que a usted le pertenece, yo le voy a dar lo que a usted le pertenece.
y voy a igualar la sociedad porque hay unos ricos y a usted le voy a dar lo que ellos tienen. Eso es un mensaje muy poderoso. Entonces, el mensaje de un Estado libre, un Estado poco interventor, no es popular. No es popular, no es popular. A pesar de que hay una fórmula muy sencilla, es decir, señores, observen qué hacen los países prósperos del mundo, cómo funciona, cómo se crea la riqueza, cómo se conserva, cómo se desperdicia, y a partir de ahí actúen, porque los 20 países más prósperos del mundo son los que hacen, o los 30, hacen las cosas de ese modo, y cualquier país puede hacerlo, como demostraron Taiwán o como demostró Corea del Sur, que si hacen las cosas bien en una dirección se convierten en países del primer mundo. Una última pregunta, ¿qué le espera a Cuba, Carlos Alberto? A Cuba le espera en su momento, porque ya cualquier pronóstico le espera el cambio hacia la democracia, hacia la libertad. Cuba no puede ser la excepción estalinista en un mundo en el que esa posibilidad desapareció. Este último chisporroteo con el chavismo se acabará. Y se acabará. La gran ironía es que a lo mejor Fidel Castro acaba acudiendo al velorio de Hugo Chávez, ¿no? Una cosa asombrosa, porque todos esperábamos que el primero muriera Fidel Castro. Pero terminará, Verónica, y empezará un régimen democrático, e iremos en la dirección que han ido los demás países del mundo que abandonaron el comunismo. Muchas gracias, Carlos Alberto, por haber estado con nosotros. Gracias.